La narrativa latinoamericana en el siglo XX. La narrativa latinoamericana de la primera mitad del siglo XX está inscrita principalmente en el marco del realismo. Aunque la corriente artística del realismo nace en Europa y tiene un auge en ese continente a mediados del siglo XIX, su llegada a América implica una transformación importante. El realismo era un movimiento que proponía la observación detallada de las situaciones que acontecían diariamente en aquel tiempo, la vida de sociedad, de trabajo, del entorno familiar, etc. Las historias, anécdotas, situaciones y paisajes cotidianos en este lado del mundo tenían un carácter muy diferente al que predominaba en Europa. Mientras en el viejo continente el realismo se origina y desarrolla en una sociedad marcada por la migración masiva hacia la ciudad por obra de la revolución industrial, en América Latina la situación es distinta. La preocupación en nuestro continente a principios del siglo XX está en la necesidad de encontrar una identidad propia para nuestra cultura y nuestros pensamientos. Es decir que, aunque el realismo en Latinoamérica se inspira en las ideas propuestas europeas, su tratamiento toma caminos tan diversos que de él nacen otras corrientes, como el indigenismo, la novela de la tierra, la novela social y muchas nuevas vertientes que centran su versión de la realidad en determinadas visiones que tienen considerables diferencias entre sí. Esta multitud de visiones de la realidad hace notar que no se puede hablar de una sola realidad latinoamericana y que, más bien, nuestra originalidad cultural está en las fantásticas relaciones que se tejen entre perspectivas tan diferentes y experiencias de la vida tan particularmente disparejas. Veamos como ejemplo algunas características de las principales vertientes que emanan del realismo. Indigenismo. En un principio la narrativa indigenista era llamada indianista y se limitaba a describir ciertas costumbres o a denunciar el maltrato esclavista ejercido por otro tipo de autoridades, ya fuesen europeos o mestizos, en contra de los indígenas. Sin embargo, el tratamiento estético de mayor importancia para el indigenismo lo realiza el peruano José María Arjúdez, 1911 al 1969, quien, huérfano de madre y poco atendido por su padre y madrastra, vivió su infancia junto a los sirvientes indígenas de su casa. Una experiencia fue determinante, pues no solo le enseñó a entender profundamente la lengua quechua, sino que lo hizo participar de una realidad a la que pocos tienen un acceso tan íntimo y apegado. De tal manera, su narrativa permite comprender la personalidad indígena, sus prácticas, sus relaciones y particular visión del mundo que les ha tocado vivir. Sus obras narrativas más importantes son las novelas Los ríos profundos, 1958, y El zorro de arriba y El zorro de abajo, que dejó inconclusa y se publicó posteriormente en 1971. La narrativa de la tierra. La narrativa que da origen a la novela de la tierra se concentra en el constante enfrentamiento del hombre latinoamericano con una naturaleza desfavorable, violenta y salvaje a la que intenta domar y, por decirlo de algún modo, civilizar. La exploración de la inmensa geografía americana es el eje sobre el que gira la trama de la novela de la tierra. Las montañas, el monte, las distancias interminables, la selva, la fuerza de los ríos y la aridez de los desiertos, siempre termina venciendo al hombre americano, quien, después de sus vanos intentos por dominar la accidentada superficie terrestre, termina descubriendo algo sobre sí mismo, sobre su personalidad también indomable. Las obras cumbre de esta tendencia narrativa son las novelas Doña Bárbara, 1929, del venezolano Rómulo Gallegos, 1884 a 1969, y la selección de cuentos Anaconda, 1921, y del uruguayo Horacio Quiroga,
1878 a 1937. El nuevo espacio y la literatura. A pesar de las diferencias que encontramos entre las formas de expresar la realidad de nuestro continente, es posible hallar en ellas un punto común: la ansiedad de recuperar un espacio que parece haber sido arrebatado no solo físicamente, sino también en nuestro imaginario. Los autores de la literatura latinoamericana sienten que el lenguaje heredado por los conquistadores y el resto que quedan de las lenguas prehispánicas en la sociedad mestiza no son suficientes para explicar el espíritu de este lugar y sus habitantes. Por tanto, entienden que su trabajo con el lenguaje debe tomar un camino que conduzca a reapropiarnos de este nuevo mundo en el que hemos nacido, pero en el que aún así resulta difícil considerarnos una parte. Si se analizan con atención las vertientes del realismo latinoamericano que tuvieron su auge en la primera mitad del siglo XX, se verá que todas tienen una relación particular con el problema de la apropiación del espacio americano. En el indigenismo, el interés está centrado en la forma de vida de aquellas personas que, habiendo nacido y vivido en esta tierra por cientos de generaciones, ahora son vistos en ella como extranjeros e incluso como intrusos. La novela de la tierra hace evidente la relación inarmónica entre el hombre y el espacio que habita. Tanto el ser humano como la naturaleza que lo acoge se han vuelto hostiles entre sí. Finalmente, la novela social no solo muestra a un grupo específico tratando de ser parte de un lugar compartido, sino también denuncia una lucha violenta entre grupos que creen ser los auténticos dueños del espacio americano. Como vemos, ya se ha denunciado un destierro, mostrando una imposibilidad de convivir con la naturaleza americana o sintiéndose un extraño en el lugar propio. La literatura latinoamericana en el siglo XX, con todo su carácter heterogéneo, coincide en la necesidad de crear un lenguaje y un imaginario que nos permita habitar esta tierra armónicamente. Sabiendo que no somos los únicos, para nuestra literatura la realidad se revelará como un centro que unifica múltiples versiones, no solo la nuestra o la de aquel que apenas conocemos. Hacia la narrativa del boom. La literatura latinoamericana comienza su camino al boom cuando se aleja de la corriente del realismo, del que formaron parte la novela de la tierra, la novela social, etc., para ingresar en una beta más imaginativa y creadora que se conocerá como realismo mágico. Gracias al alejamiento del realismo operado por autores como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti y Augusto Roa Bastos, entre otros, el imaginario latinoamericano ha podido explorar en su propio lenguaje, y con ello en el espacio que habitamos. Un espacio que teje una realidad más compleja que el simple compromiso con cierta tendencia política, ideología o discurso unilateral. La obra literaria de los autores mencionados permite al escritor latinoamericano explorar en su propia memoria y en el espacio que le ha tocado habitar, siempre atento a los diferentes discursos y posiciones ideológicas que pugnan durante su época. El boom de la literatura latinoamericana es un fenómeno sin precedentes en la historia de las letras de nuestro continente. Un prodigio que no solo significó una atención mediática inmensa a la producción literaria latinoamericana, sino también un punto de quiebre a partir del cual el concepto de que los latinoamericanos tienen de la literatura cambia por completo y se acerca más a nuestra realidad. La denominación de boom tiene un origen en un término de mercadotecnia, y no nos habla sobre una preocupación temática, indigenismo, realismo o surrealismo, porque dentro del boom hay una variedad infinita de temas, pues no se trata de una escuela específica o de un estilo reconocible, sino de un momento en la historia de la literatura latinoamericana donde la atención del mundo literario y artístico está puesta en nuestro continente y en un puñado de escritores representativos de su generación. Aquellos que antes veían en Latinoamérica una mera colonia de copistas, cronistas y realistas moralizantes, no pararon de sorprenderse frente a la capacidad creativa y la vertiente ficcional que fluía desde América Latina. Los autores más representativos del boom son Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos. Espacio y memoria, el desierto recordado de Juan Rulfo. El escritor mexicano Juan Rulfo, 1917 a 1986,
Es considerado un precursor del boom latinoamericano, porque en sus obras ya no estamos frente a un realismo costumbrista o folclórico, con el que antes se podía haber retratado los sitios alejados y los desviados pueblos rurales que aparecen en la obra del autor mexicano. La narrativa de Juan Rulfo ingresa ya en el terreno del realismo mágico, porque su trabajo exploratorio del lenguaje no tiene como fin mostrar tal cual es la forma de hablar mexicana, sino encontrar en ese lenguaje elementos, giros y dispositivos que le permiten crear nuevos sentidos, instaurar otra realidad y construir mundos ficcionales que funcionan por su cuenta, sin necesidad de tener como referente obligatorio una supuesta realidad rural mexicana. Rulfo es autor de una obra literaria breve pero significativa, que incluye la colección de cuentos El Llano en Llamas, 1953, del cual forma parte el cuento de esta unidad, la novela Pedro Páramo, 1955, y la novela corta El Gallo de Oro, 1980. El tema que más aborda en su obra el mexicano Rulfo es la expiación del hombre en una especie de purgatorio desértico y desnutrido, donde se desarrolla toda su narrativa. Es a partir de este arrepentimiento sufrido que los personajes de Rulfo afrontan otros temas recurrentes: la venganza, la culpa, el cinismo, la lujuria y la degradación. El mundo que Rulfo ha creado en su narrativa es un espacio inconfundible, siempre árido, pedregoso y extenso, una especie de desierto, aunque con rastros de antiguas edificaciones, todas ellas deshabitadas o derruidas. Un espacio de desolación en el que los protagonistas hacen más evidente su soledad e intensifican el sentido de su pena. Los habitantes de este ámbito son hombres atormentados o perseguidos, mujeres llorosas, niños sucios, animales flacos y sedientos. El espacio contribuye a que los personajes sean fantasmales, seres de niebla que parecen estar en el mundo por obra de un misterioso recuerdo. En este sentido, el espacio es de muerte, un desierto que hace evidente la proximidad del fin. Por otra parte, el tiempo en la obra de Rulfo es detenido. Siempre tiene la memoria de otro tiempo, en el que había vida. Es por eso que cuando leemos a Rulfo, a menudo nos adentramos en un ambiente fantasmal, en un tiempo que parece ser solo memoria, pero una memoria que persiste y no deja recordar a los personajes que aquello que vivieron ya no existe. Para entender mejor la obra del autor mexicano, leamos este fragmento de una entrevista en la que habla de su novela Pedro Páramo. Algunos críticos toman como personaje central a Pedro Páramo. En realidad es el pueblo. Es un pueblo muerto, donde no viven más que ánimas, donde todos los personajes están muertos, y aun quien narra está muerto. Entonces, no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Los muertos no tienen tiempo ni espacio. No se mueven en el tiempo ni en el espacio. Entonces, así como aparecen, se desvanecen. Y dentro de este confuso mundo, se supone que los únicos que regresan a la tierra es una creencia muy popular, son las ánimas de aquellos muertos que murieron en pecado, y como era un pueblo en que casi todos morían en pecado, pues regresaban en su mayor parte, habitaban nuevamente el pueblo, pero eran ánimas, no eran seres vivos. Lo más relevante de este fragmento es comprender la importancia que Rulfo le da al pueblo, al que considera el personaje principal de su novela.